Hola muchachada, volvemos hoy con otro nuevo tema, el tema 8, que va sobre el reinado de los Austrias mayores. Con Carlos I de España y V de Alemania, hijo de Juana la Luca y Felipe el Hermoso y nieto de los reyes católicos, nació una nueva dinastía, la de los Habsburgo o los Austria. Se conoce como Austrias mayores a Carlos I y a Felipe II, que gestionaron un gran imperio durante el siglo XVI. Los Austrias menores serán sus sucesores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que estudiaremos en otro tema, dedicado al siglo XVII en España. Vamos a ver el reinado de Carlos V. Carlos nació en Gante. Con solo 16 años heredó un gran imperio. De sus abuelos maternos, los reyes católicos, heredó la corona de Castilla, incluyendo los territorios conquistados en América, la corona de Aragón, con sus posesiones italianas, Cerdeña, Sicilia y el reino de Nápoles, y el reino de Navarra. De sus abuelos paternos recibió los Países Bajos, Luxemburgo, el Franco Condado y los territorios alemanes de la Casa de los Austria. Además, cuando su abuelo paterno Maximiliano de Austria murió, pudo ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Llegó a España con 17 años. Vino para asistir a los funerales de su abuelo Fernando el Católico. Y en estos primeros años se enamoró de su abuelastra, de Germana de Foix. Ya sabéis que los reyes, sobre todo en esta época, actuaban como los dioses en la mitología, que hacen cosas locas y cometen incesto y todas esas cosas. Germana de Foix era la segunda mujer de Fernando el Católico. Se había casado con ella después de la muerte de Isabel la Católica. Y la muchacha era bastante más joven que Fernando el Católico, con lo cual, cuando Carlos llegó a España, esta tenía 28 años y él tenía 17 años. Con ella llegó a concebir una hija, Isabel. Lo más característico de Carlos en su rostro era su prosnatismo, quiere decir que tenía la barbilla salida hacia afuera, la parte de abajo. Por eso, de más madurillo, se dejó barba poniéndola en España de moda. Era una persona viajera, comilona, bastante mujeriega. En cuanto a la comida, ingería mucha carne, mucho vino y cerveza, y nada de fruta y verdura, lo que le aseguró, sobre todo ya en su último año, sufrir de la enfermedad de gota. Pero el inicio de su reinado estuvo plagado de dificultades. En primer lugar, fue visto como un extranjero que no hablaba castellano y que parecía tener la intención de colocar a sus consejeros flamencos en puestos relevantes. A esto se sumó el hecho de que solo convocó las Cortes para pedir dinero para, a la muerte de su abuelo paterno, poder ser coronado emperador con el nombre de Carlos V. Tras esto, emprende su viaje hacia Alemania para ser nombrado emperador, dejando atrás diversas revueltas, las conocidas como la revuelta de las comunidades y el levantamiento de las Germanías. La revuelta de las comunidades se inició en algunas ciudades de Castilla, la primera de ellas en Toledo. Algunas de las causas de esta revuelta son la oposición a los consejeros flamencos del rey, el miedo a la pérdida de libertades municipales, la desatención del rey a los asuntos de Castilla y, por parte de los privilegiados, miedo a perder su poder. Los comuneros fueron derrotados en la batalla de Villalar. En cuanto al levantamiento de las Germanías, este se debió al vacío de poder dejado por Carlos V en su viaje, que dio lugar a que en Valencia y Mallorca se desarrollara un movimiento popular contra la prepotencia de la nobleza. Las causas de este levantamiento son también diversas. Secuelas dejadas por la epidemia de peste, escasez de alimentos, enfrentamientos con los musulmanes, que algunos veían como competidores laborales. En resumen, descontento de los grupos sociales más humildes, artesanos y campesinos. Estos apelaron al rey para que los defendiera de los abusos de los poderosos, pero el rey, sin embargo, se puso del lado de la nobleza y las tropas reales sofocaron el levantamiento. Carlos V no solo encontró problemas internos, sino que en el exterior tuvo que resolver múltiples conflictos. Su objetivo era defender la unidad territorial y religiosa de su imperio, lo que le ocasionó diversos conflictos. Se enfrentó con Francia, su gran rival en Europa, por el control del norte de Italia, el milanesado, siendo derrotado en la batalla de Pavía, donde el propio rey francés fue hecho prisionero.
Intentó frenar a los turcos, quien con Solimán el Magnífico amenazaba el Mediterráneo y la zona del Danubio. En este enfrentamiento el emperador ocupó Túnez. Asimismo, disputó guerras de religión con los príncipes alemanes que apoyaban la doctrina de Lutero, hecho que comentamos en el anterior vídeo. Unámonos contra el tirano. Juro que respetaré vuestra independencia del poder de Roma si me hacéis vuestro soberano. Tras unas victorias iniciales, como el triunfo de la batalla de Mühlberg en 1547, reconoció legalmente la religión luterana y concedió la libertad religiosa en los estados alemanes. A este trato se le llamó la Paz de Augsburgo, por la cual establece que quien reine elija su religión. Envejecido prematuramente, baldado por la gota y desdentado, apenas tenía 55 años y parecía tener 70. Fue en este momento cuando se retiró. Tras la Paz de Augsburgo, en 1555, donde ya tuvo que ceder ante las presiones de los príncipes protestantes en Alemania, sintiéndose fracasado, abdicó en 1556 y se retiró a este precioso monasterio en Yuste. Carlos I quería crear el Imperio Cristiano Universal, que estaba amenazado por turcos y luteranos. Carlos I de España y V de Alemania se encuentra enterrado en el monasterio del Escorial, momificado. Si tuviéramos que recordar a Carlos I por una canción, esta sería Mille Regrets, que quiere decir 1000 pesares, y fue compuesta por Josquin Desprez en el Renacimiento. Es una canción de amor. Posiblemente la escuchara recordando a Isabel de Portugal. Esto que estamos escuchando es una adaptación para vihuela de Narváez. El reinado de Felipe II. En 1556, Carlos V abdicó, cediendo a su hermano el título imperial y los territorios austriacos, y a su hijo Felipe el resto de sus posesiones. Además, gracias a la política matrimonial llevada a cabo por los reyes católicos, sus bisabuelos, y debido a que Felipe II era hijo de Isabel de Portugal, se le consideró el candidato idóneo para heredar la corona portuguesa en un momento de ausencia de heredero. En este momento, el Imperio español llegó a ser más extenso que nunca. Por su parte, Felipe II era hijo de Carlos e Isabel, de Carlos V e Isabel de Portugal. Era rubio, con ojos claros. También hereda la mandíbula salida de los Austria, pero no llega a la bestialidad de mandíbula que tenía su padre, estaba más disimuladilla. En esta época, además, se puso de moda los cuellos de lechuguilla, como podéis ver en este retrato, y el muchacho iba siempre así, además de negro. Recibió la educación propia de un príncipe humanista, aprendiendo, por ejemplo, griego y latín, aunque según sus maestros no era muy buen alumno y tampoco escribía muy bien. Con él España se cierra en sí misma, no viajó tanto como su padre. Su reinado se va a caracterizar por centrarse mucho en los asuntos españoles, pudiéndose hablar de una hispanización de la monarquía. Además, él fue quien estableció la capital en Madrid en 1561, centralizando así el poder. Era hipocondriaco, taciturno, distante, muy diferente a su padre, más inclinado a la meditación que a la acción, profundamente religioso, por eso reforzó el poder de la Inquisición. No le gustaban los actos sociales ni los festejos públicos. Era tímido, reservado. Quería muchísimo a su madre, por eso sufrió muchísimo la pérdida de esta. Era tan religioso que era de misa diaria. Quería defender el catolicismo contra el protestantismo en Europa y contra el Islam, que venía avanzando con el Imperio turco. Tenía una gran obsesión por el orden, además le gustaba el coleccionismo. Con 16 años, su padre lo casó con María de Portugal, que era prima suya. Su primera mujer murió al poco de tener al primer hijo de Felipe II, que se llamó Carlos, don Carlos. Este hijo posteriormente le amargó la vida. Estaba malico de la cabeza. Su hija favorita era esta, Isabel Clara Eugenia. Era muy cariñoso con su hija, lo cual lo demuestra en las cartas que se han podido conservar dirigidas a ella. Sofonir van Gisova fue su retratista más importante. Era discípula de Miguel Ángel, ya sabéis, el pintor, escultor, arquitecto italiano. María Tudor fue la segunda esposa de Felipe II. Parece ser que ella estaba muy enamorada de él, pero Felipe II no la quería mucho. Era hermana de Isabel, de la famosa Elizabeth, Isabel de Inglaterra, Isabel I. La tercera mujer de Felipe II fue Isabel de Valois, de la cual decían que era tan guapa que los hombres no se atrevían a mirarla por miedo a enamorarse de ella. Y la cuarta, Ana de Austria. Con Felipe II aumentan los dominios del imperio gracias a la incorporación de las Filipinas y la unión con Portugal.
Felipe II llegó a decir: «En mis dominios nunca se pone el sol». La conquista de América. En tiempos de Carlos V se amplió el territorio. Hernán Cortés consiguió imponerse a los aztecas. Los habitantes de Tenochtitlán se resistieron, pero Cortés tomó como rehén a su emperador Moctezuma y los derrotó finalmente en 1521. La conquista de México abrió camino para emprender otras expediciones. Llegaron a la península del Yucatán, antiguo territorio maya. También se exploró Florida, adentrándose en los territorios de los indios apalaches, Texas y California. Por su parte, Francisco Pizarro se adentró en el imperio inca y lo conquistó. También cogió preso al emperador inca Atahualpa. A mediados del siglo XVI, la conquista fue extendiéndose por el sur del continente americano. Se conquistó Chile y Argentina. También se conquistaron las islas Filipinas en el Pacífico, que se llamaron así en honor al hijo y heredero de Carlos V, el futuro rey Felipe II. La conquista fue rápida por la superioridad armamentística de los conquistadores. Las alianzas realizadas con los pueblos conquistados, la inestabilidad encontrada en el imperio inca por la sucesión y por las profecías y presagios sobre la llegada de dioses blancos y barbudos, lo cual hizo ver con buenos ojos a los conquistadores, les permitió la rápida conquista. Administración del imperio. Las tierras conquistadas fueron incorporadas a la corona de Castilla y se organizaron según sus leyes e instituciones. Se fundaron 2 virreinatos, el de Nueva España, con México, América Central y el Caribe, y el Perú, en el sur del continente hasta la Patagonia. Cada uno contaba con un virrey al frente. También se crearon los municipios, con cabildos para gobernar, ciudades y las audiencias para las cuestiones legales y de justicia. Además, se creó el Consejo de India, institución que se encargaba de los asuntos americanos, asesoraba al rey y redactaba las leyes específicas de los territorios conquistados. Explotación de las riquezas de las Indias. El primer objetivo de los conquistadores fue explorar las riquezas de las tierras y aprovechar su mano de obra. En los primeros años, los conquistadores extrajeron oro de las arenas de los ríos mediante trabajo forzado de los indios. El oro procedía de las Antillas y de Nueva Granada, y la extracción de plata comenzó a acentuarse desde el descubrimiento de Potosí en Bolivia y de Zacatecas en México. Para explotar las minas se usó la mita, una forma de trabajo forzado por la que cada pueblo enviaba a indios a trabajar en las minas durante unos meses en condiciones muy duras y por un mísero salario. Los conquistadores también recibían indios en encomienda para evangelizarlos a cambio de tributos en especie o en trabajo. Debido a su gran coste, el comercio americano quedó limitado a mercancías caras. De América se importaban cacao, azúcar, joyas, piedras preciosas, seda, tabaco, etc. Y de España se importaban armas, obras de arte, productos de primera necesidad como vino, aceite, trigo, etc. La corona monopolizó toda la actividad comercial a través de la Casa de la Contratación, que era el organismo que se encargó de los asuntos indianos. Aquí se elaboraban mapas, se formaban navegantes y además llevaba el control administrativo de los impuestos comerciales. La corona se quedaba con el llamado quinto real o la quinta parte de todo lo que llegaba a Sevilla de las colonias en América. El transporte se organizó mediante la flota de Indias, formada por los barcos mercantes que iban acompañados por buques de guerra para evitar la piratería. Otra institución creada para gestionar la India fue el Consejo de Indias, que se creó en 1524. Este tiene su origen en el Consejo de Castilla. Funcionaba a través del sistema de consulta y las competencias que tenían eran muy amplias, de gobierno, justicia, guerra, hacienda. También proponía al rey las personas para ser elegidas virreyes o presidentes de audiencia. La sociedad colonial y la defensa de los indios. La colonización supuso para la población indígena una elevada mortalidad debido a las enfermedades nuevas que los españoles llevaron a América y a las duras condiciones de trabajo a las que les sometían los conquistadores. Algunas colonias quedaron tan despobladas que los conquistadores se vieron empujados a llevar esclavos negros desde África, primero bajo control portugués y después holandés. También llegaron numerosas personas procedentes de Castilla para poblar las nuevas tierras, gran número de clérigos para evangelizar a los indígenas y funcionarios reales para administrar los nuevos territorios. Además, como vimos en temas anteriores, se configuró una sociedad diversa con criollos que eran descendientes de españoles nacidos en América, mestizos que eran hijos de españoles e indígenas,
indígenas, mulatos, que eran descendientes de españoles y africanos, negros y esclavos africanos. Para evitar las prácticas abusivas de los encomenderos, la corona promulgó las leyes de Indias. Estas leyes consideraban a los indígenas personas libres, prohibían la esclavitud de estos y los trataban como súbditos directos. Pero estas leyes no fueron cumplidas en la práctica y los indígenas fueron sometidos a la voluntad de los conquistadores y encomenderos. Ante estos casos de abuso, el dominico Bartolomé de las Casas escribió una crónica sobre lo que él llamó la destrucción de la India. O sea que los indios son personas y el Papa decide aclararlo justo antes de que salga mi expedición. La economía española en el siglo XVI. La riqueza llegada de América permitió al imperio de los Austrias ser la primera potencia europea de la época. Sin embargo, estos recursos no fueron bien aprovechados. La corona los gastó para sufragar las múltiples guerras que mantuvo y la élite social no supo invertirlos para crear una economía productiva. La población aumentó, lo cual impulsó la economía, ya que supuso más demanda, pero la llegada de plata de América contribuyó a un aumento de la inflación. Los precios aumentaron muchísimo. La nobleza y el alto clero incrementaron su riqueza, pero no invirtieron en negocios productivos como sí hicieron en otros países como Holanda e Inglaterra. En esta época, en España se consideraban deshonrosas las actividades manuales. Tampoco hubo una mejora de la agricultura, entre otras razones porque la nobleza y el clero preferían dedicar más tierra a la ganadería. Esto se debía a que el comercio de lana de oveja merina era un negocio muy lucrativo. Se vendía en Flandes e Italia. A su vez, el comercio de paños locales se vio perjudicado, ya que los paños traídos de Flandes eran de mejor calidad y precio, por lo que no podía competir con ellos. En definitiva, la llegada de riqueza de América no supuso una mejora en la agricultura ni en la industria. Desde finales de siglo, el comercio y la industria se vieron perjudicados por la competencia europea, las guerras y el aumento de impuestos, que no pagaban la nobleza ni el clero, que eran los privilegiados. Ellos no pagaban impuestos. Los no privilegiados sí. Todas las mercancías que iban y venían del Nuevo Mundo debían pasar por el puerto de Sevilla, donde debían pasar un control y consiguiente pago de impuestos de la Casa de la Contratación. Sevilla llegó a ser la ciudad más rica y poblada de Castilla y una de las más prósperas de Europa. El arte durante el reinado de los Austrias. En España, el Renacimiento llega en el siglo XVI gracias a las influencias de artistas italianos y flamencos y gracias a los viajes de artistas españoles a Italia. En arquitectura se pasó por tres estilos: el plateresco, caracterizado por la utilización de delicados relieves, como los realizados por los plateros; el clasicista o purista, que utiliza los modelos arquitectónicos clásicos, como las columnas o, por ejemplo, frontones, donde destaca Pedro Machuca con su Palacio de Carlos V; y el herreriano, que se caracteriza por la ausencia decorativa, las líneas rectas y los volúmenes cúbicos. Juan de Herrera en el Escorial es el arquitecto más representativo. En escultura se intentó plasmar los sentimientos religiosos, se trabajaron los retablos, los monumentos funerarios y las imágenes religiosas de madera policromada. Destacamos a Juan de Juni y a los Leoni, que retrataron a las familias de Carlos V. Los pintores adoptaron escasos, centrándose en los religiosos. Los pintores recibieron dos claras influencias: la flamenca, más cercana a modelos góticos y representada por Juan de Borgoña, y la italiana, que refleja la influencia de Leonardo y de Rafael, sobresaliendo obras de Juan de Juanes y Luis de Morales. También destacaron los pintores de retrato de la corte, como Alonso Sánchez Coelho, pero el gran genio de la pintura renacentista en España fue el Greco, del que llama la atención el alargamiento de sus figuras y su vivo cromatismo. Entre sus pinturas destacan el entierro del señor de Orgaz, el expolio y el caballero de la mano en el pecho. Y ya por hoy, pensando con alegría que nos quedan pocos temas para terminar el curso, nos despedimos. ¡Hasta pronto!